Quiero invitarles a buscar en la palabra del Señor lo que será la lectura central de la exhortación del día de hoy. Bien. Busque por favor en Santiago capítulo 5, verso 16. Santiago capítulo 5, verso 16. Si lo ha encontrado, daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el verso 15 y 16. En el nombre del Señor, dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Dios bendiga esta su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y hoy día vamos a hablar de un tema que probablemente hemos oído mucho. Desde que tengo uso de razón he escuchado, aprendido de que la oración es uno de los aspectos más relevantes de la vida cristiana. Probablemente todos los que estamos acá sabemos eso. Y probablemente la oración, el acto de relacionarnos con Dios a través de esta conversación especial a la cual llamamos oración, aparece a lo largo de toda la Escritura, así que es un mega tema, es un tema enorme que aparece en toda la Escritura, y sabemos que la exhortación del Señor a través de su palabra es a orar sin cesar, en todo tiempo, en todo momento. Pero probablemente sea la oración lo que más nos cuesta al hombre de hoy, y probablemente lo que más le ha costado al hombre de todos los tiempos, puesto que la oración es un acto netamente espiritual que la carne no comprende, y no me refiero solo al ser biológico, me refiero a esta mente terrena, a esta mente humana que piensa conforme o que está inmersa en un mundo sin Dios, en un mundo que no reconoce a Dios, un mundo que fomenta, cree y alaba en cierta manera todo lo que tiene que ver con el razonamiento humano y lo que tiene que ver con las facultades y cualidades humanas. De hecho, la oración es mucho más que una conversación. Así que no solamente la oración nos aporta la tremenda oportunidad de desahogarnos. De hecho, la Biblia nos dice que el mejor lugar para llorar nuestras tristezas, para encontrar un buen amigo, para sentir la compañía y recibir el consuelo, es la oración. Pero la oración es mucho más que eso. La oración no solo es la oportunidad que tenemos de relacionarnos y sentir la compañía de alguien caminando con nosotros en nuestras dificultades y en todo nuestro quehacer. La oración reviste beneficios que no pueden ser hallados en ningún otro lugar sino en esta. En el Señor ha enmarcado en esta práctica de la oración una infinidad de beneficios que no solamente son una opción para el cristiano, sino que son totalmente necesarios para permanecer y progresar en la vida cristiana. Es decir, no vamos a poder sustituir por ningún otro hábito cristiano la falta de oración. No hay nada en este mundo, ni dentro del reino de Dios, que pueda reemplazarle. Nadie puede decir: no importa que yo no ore porque yo soy una persona que lee mucho la Biblia, o soy una persona que tiene profundas convicciones y ama a Dios y a su prójimo. La verdad que es imposible. La oración ha sido establecida por Dios como el puente o la conexión válida, ¿verdad? Es como cuando nuestros celulares
salen de una zona de cobertura o salimos del país y enseguida nos llega un mensaje que tenemos restricción de comunicación. A pesar de tener el equipo, a pesar de tener las ganas, a pesar de estar la tecnología, no tenemos el permiso para usar ese canal de conexión. La oración es igual. La oración es el único elemento establecido por Dios por el cual podemos recibir innumerables beneficios y que son sumamente necesarios para nuestra subsistencia espiritual. Puedo decir que quien no ora empieza a morir. Y no lo digo solo porque lo dice la palabra, lo digo por experiencia personal, como probablemente le pasa a usted y le pasa a mis hermanos presentes. Cada vez que descuidamos el aspecto de la oración, nuestra vida espiritual y nuestra vida luego terrenal empieza a deteriorarse. Se empieza a deteriorar el hombre espiritual y con ello también empieza a deteriorarse todo el mundo que tenemos o en el que tenemos injerencia, es decir, se empieza a deteriorar mi vida familiar, se empieza a deteriorar incluso mi salud física, se empieza a deteriorar mis relaciones humanas, se empieza a deteriorar mi economía, se empieza a deteriorar mi mente, se empieza a deteriorar mis pensamientos, todo en mi vida empieza a descomponerse, la angustia empieza a aparecer, el temor empieza a aparecer, la falta de fe empieza a aparecer. Todo esto porque descuidamos este aspecto tan relevante que es la oración. Ayer tenía una conversación con el pastor Jiménez, Carlos Jiménez. Me tocó hacer un trabajo con los jóvenes de su iglesia vía internet. Tuvieron la gentileza de comunicarse conmigo para desarrollar un tema. Hablamos de Nehemías y de cómo él resolvió todo lo que tenía que ver con su gran tarea de construir los muros de Israel, de Jerusalén, con la oración. Y esto me ha hecho pensar mucho, y él daba gracias al Señor y decía, bueno, en este tiempo y bajo las circunstancias que estamos viviendo, hay una gran cantidad de la iglesia, o un sector de la iglesia que ha avanzado hacia una espiritualidad más profunda, hacia una espiritualidad más completa, y está usando este tiempo adicional, este confinamiento que tenemos, porque ellos están en cuarentena igual que nosotros, para buscar de Dios. Pero dijo, debo admitir que también hay una iglesia que se ha relajado más que nunca. Una iglesia que no está presente. Y a pesar que se les llevan todos los servicios armados como un paquetito y poder verlo en su tele, sentarse, participar de ellos con devoción, sencillamente no se conectan, no lo hacen, prefieren hacer otras cosas. A pesar de que tienen más tiempo que nunca, aún les sigue pareciendo tedioso el tener que doblar su rodilla y buscar al Señor. Entonces esto nos deja claro en evidencia que para la carne es sumamente complejo orar, a pesar de que es un acto tan económico, tan sencillo, pero que reviste una tremenda fe. No hay nada, hermanos, vuelvo a lo que estaba diciendo, no hay nada que pueda reemplazar la oración en la vida del cristiano. Así que quien no ora debe sentirse movido el día de hoy, a poder poner atención a lo que voy a decir y poder establecer este hábito en su vida y a desarrollarlo y a potenciarlo, porque si no nos estamos perdiendo de mucho. ¿Qué dice la Biblia respecto a la oración? Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 1, en el verso 9, la Biblia establece que el suministro de gracia necesaria, mi hermano, esto es muy importante, el suministro de gracia necesaria que necesitamos para ser perdonados, para ser renovados por la gracia del Señor, limpio de nuestras conciencias, lavado de nuestros pecados, vendrá al creyente solamente a través de la oración. Es la oración el marco en el que Dios ha establecido esta posibilidad de ser sanados y renovados de nuestros pecados, perdonados de nuestros pecados. Dice 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos, y obviamente está hablando en este caso de la oración. La oración es el lugar donde se confiesan los pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice entonces, Él es fiel y justo para... Mire las cosas que pasan en la oración. Nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados, de sincerarnos delante del Señor. Por eso le digo que es mucho más que una conversación.
Hay un suministro espiritual necesario en nuestras vidas que solo lo conseguiremos orando. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo, es decir, Él cumplirá lo que prometió, Él hará, amén, o Él desarrollará en nosotros la obra de gracia renovadora, porque para eso Él es fiel y Él es justo. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podríamos decir, entonces, de manera inversa, si no confieso mis pecados, si no oro al Señor, entonces no hay renovación, no hay perdón de pecados, no hay limpieza de conciencia. Así que la oración, hermanos, es vital, es el suministro por el cual Dios nos permitirá recibir lo más glorioso, lo primero, que es el perdón, la limpieza de nuestros pecados. ¿Qué más nos aporta la oración? Mire, la oración es el lugar señalado por Dios para que entreguemos a Él la alabanza. Escuche esto, la adoración. En Mateo capítulo 6, verso 9, cuando el Señor está enseñando a orar a sus discípulos. Ellos tenían como judíos la práctica habitual de orar, pero sus oraciones eran extrañas, eran repeticiones sin sentido, eran rezos. ¿Ya? Por eso que nosotros un poco no usamos derechamente ni practicamos los rezos, que son repeticiones que a veces pueden ser muy ortodoxas en su contenido, pero alejan la conciencia y alejan la sinceridad del corazón al ser una repetición de memoria. Por lo tanto, creemos en la oración porque el Señor lo que está haciendo con el Padre Nuestro no es enseñarle un rezo, sino que justamente abandonar los rezos de los judíos y empezar a tener una conversación sincera con Dios. Y lo primero que nos dice en este Padre Nuestro que el Señor nos enseña, en Mateo 6, 9, dice, vosotros pues oraréis así. Y parte la oración con esta expresión, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es esto? Es una acción de gracias, es una alabanza, es una adoración. Todos los hermanos que tienen complicaciones con la música, que no pueden hallar en el canto ni en las alabanzas un lugar de placer porque no tienen las capacidades, no logran distinguir un mi mayor de un mi menor, no tienen la capacidad de entender el ritmo, la armonía, que no vibran con lo musical y que a lo mejor no tienen una buena voz. Probablemente puedan sentir que la alabanza les complica, la adoración les complica, porque hemos relegado la acción de gracia, la alabanza, a todo lo que es el canto, a las oportunidades que tiene el coro. Sin embargo, el Señor nos dice en su palabra que el lugar preferente para la alabanza, para la adoración, es la oración. La oración, en la oración, Dios nos da la oportunidad de exaltar su nombre. No quiero hablar de los grandes beneficios que produce la alabanza a Dios, porque si no nos vamos a extender y me voy a salir del tema, pero la alabanza, la adoración, trae tremendos beneficios a nuestra alma. Nos recuerda lo grande que es Dios, lo pequeños que somos nosotros. Recordamos en la alabanza y la adoración el gran poder y las grandes hazañas de Dios. Y al declararlas, al mirarlas con atención y al alabar a Dios por lo que Él ha hecho, en nosotros se levanta el espíritu, recordamos que tenemos un Dios grande y nuestro ánimo empieza a recuperarse porque empezamos a observar la grandeza de Dios. Así que la oración es el lugar preferente, indicado por el Señor para que le alabemos y le adoremos. Así que quien probablemente no ora mucho o no ora nada, no tiene grandes oportunidades de bendecir y alabar su nombre. Hay una tremenda salud en la oración. Cuando miramos la oración solamente como una conversación, estamos quedándonos cortos. La oración de verdad nos da tremendas oportunidades. La oración es el mejor lugar, mire, escuche esto, y es el lugar señalado por Dios para darle a conocer nuestras necesidades humanas y espirituales. Cuando avanzamos en la lectura del Padre Nuestro, en el capítulo 6, en el verso 10, dice el Señor que es en la oración donde podemos pedir esto. En el verso 11, perdón, dice, y el pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. Es decir, todas las necesidades materiales, todas nuestras ansiedades, todas las cosas que necesitamos, ya este pan de cada día, podemos adicionarle aquellas cosas que son elementales para la vida, desde el trabajo, desde las notas en los estudiantes, desde aquellas cosas que nos preocupan en nuestro futuro. Todas esas cosas pueden ser planteadas en la oración. Y Dios promete que en la oración hallaremos respuesta. ¿Ah? Es un instrumento poderoso. La oración, escuche, no solo es la oportunidad de contarle a Dios lo que nos falta, y no solo es la oportunidad de pedirle a Dios que haga misericordia con nosotros, sino que es de verdad una herramienta espiritual en la cual Dios promete estar atento y responder nuestras peticiones. En Mateo capítulo 7, si quiere lo busca, Mateo 7:7, sigue el Señor hablando de esto mismo, de esta relación con Dios, directa, personal e íntima. Y dice en el verso 7:7, mire lo que dice Dios respecto al pedirle a Dios en oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¡Qué tremenda bendición! ¿Cuántas veces usted se ha acercado a una persona o ha buscado a alguien a quien abrirle su corazón y parece que esa persona no tiene interés? O cuando se lo cuenta a alguien, parece que sus palabras no logran ser interpretadas por el otro lo mira y no logra entender, no logra comprender la realidad de la necesidad suya, y no logra y ni encuentra usted quien abra verdaderamente su corazón para entenderle y sufrir con usted, sentir con usted. La palabra del Señor dice que nuestro Dios no es así. Cada vez que alguien vaya a golpear su puerta en oración, Él la va a abrir. Él le escuchará. Él le atenderá. Él se sentará con usted, dice Apocalipsis, y yo entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Bendito sea el Señor. Dice, dice el verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice que lo que pidamos en esa oración nos será dado. Es el lugar donde podremos recibir del Señor las respuestas más poderosas que no recibiremos de otra manera. Usted puede tener mucha fe, mi hermano, pero la fe necesita ser comunicada a Dios. Usted me puede decir, pero si Dios sabe todo lo que yo necesito. Sí, pero a Dios le parece muy bien que usted lo considere a Él digno de confianza. A Dios le parece muy bien, y un acto de afecto y de fe el que usted sea capaz de darle a conocer lo que hay en su corazón. Seguimos leyendo y dice la palabra en el mismo Lucas 7:12, hablando de que la oración y sus bendiciones están bajo una condición, y a esto es lo que quiero llegar con todo esto. La oración, mis hermanos, es el mejor lugar para alinear nuestro corazón con la justicia de Dios. Muchas veces la oración, y no solo el acto de conversar con Dios y pedir lo que queramos, sino que en la oración Dios hará un trabajo espiritual en nosotros. Dios alineará nuestro corazón, nuestro deseo, con su justicia, con la de Él, no con la nuestra. No pidiendo lo que nosotros queremos inicialmente, sino que terminaremos pidiendo lo que Dios quiere. Quien progresa en la oración recibirá y experimentará el milagro en su vida de ser reorientado. Escuche esto, reorientado. Dios no nos dejará, estando en comunión con Él, buscándole sinceramente, Dios no nos dejará avanzar en el error. Dice la palabra que incluso cuando pedimos de mala manera, el Espíritu Santo ordena nuestras peticiones y las presenta delante de Dios de la manera correcta. En la oración hay un potencial tan grande que Dios promete incluso corregir nuestra oración para que ésta llegue bien presentada delante de Él.
Es decir, cuando yo estoy pidiendo mal, sin una expresión adecuada, por eso, hermanos, que a veces no nos sabemos explicar delante del Señor, pero el Señor interpreta nuestros corazones que se están comunicando con Él, y el Espíritu Santo además ordena y pide, incluso como nosotros no sabemos. Por eso que dice la palabra del Señor, que poderoso es Dios, para darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cómo ocurre esto? Si Dios dice que en la oración Él promete responder mis peticiones, y ahora dice que Él me dará conforme a lo que yo no entiendo y no pido. Bueno, es que esa es la oración donde ocurre este milagro. El Espíritu Santo ordenará nuestro pensamiento, ordenará nuestras palabras, y el Espíritu Santo nos ayudará en esta comunicación y hará que nuestras peticiones lleguen ordenadas delante de Él, y Dios nos responderá más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Así que no menospreciemos la oración. En la oración será reorientada nuestra vocación hacia la justicia de Dios. Y mire lo que dice más adelante. De aquí, y a esto es lo que quiero llegar también. Toda la oración eficaz está condicionada. Todo este poder, todo este suministro de gracia, de misericordia, este perdón, esta renovación, estas dádivas que Dios ofrece para nuestras vidas, están condicionadas a la justicia de Dios. Ahora, no se equivoque con esto. Cuando en nuestro texto que hemos leído dice que la oración eficaz del justo puede mucho, no está diciendo que solo los justos reciben respuesta. Porque si nuestra justicia no estará, o si nuestra justicia humana, a la cual nosotros a veces tenemos una medida diferente a la de Dios y la vemos tan inalcanzable, si nuestra justicia perfecta fuera requerida para alcanzar la respuesta de Dios, créame que no habría ni una oración contestada. No se está refiriendo a eso, no está diciendo que necesitamos ser perfectos en todo para poder recibir de Dios lo que Él nos promete. Porque más abajo está diciendo claramente, en el verso 12, así que todas las cosas, pues si vosotros, dice, siendo malos, dad buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Efectivamente, Dios dará buenísimas cosas. Pero aquí aparece la condicionante en el verso 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres, y esto está vinculado a lo mismo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, dice, así también ustedes háganlas con ellos, porque en esto se cumple la ley y los profetas. Es decir, el hombre se vuelve perfecto cuando busca a Dios en oración, porque entiende la urgencia de ser oído, de ser escuchado, revisará su vida. Saben que este tema es muy amplio, pero la palabra dice claramente que para alcanzar misericordia primero hay que tenerla. Dice la palabra que cuando yo vaya a orar al Señor, me ponga cuenta con mi hermano antes de eso, porque si mi hermano me acusa delante del Señor, estoy en problemas. Mejor es ponerme a cuentas. De hecho, en la misma lectura del Padre Nuestro, dice la palabra del Señor, cuando llega la hora de pedir este perdón que nos enseña Primera de Juan, este perdón de este Cristo justo, que es fiel y justo para perdonarnos, dice, cuando oréis, oraréis así. Y habla del Padre Nuestro y dice, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la oración, y es en el acto de la oración y conocer la oración eficaz la que nos alineará con la voluntad del Señor. La Biblia nos dice que quien quiere alcanzar esta misericordia tendrá que tenerla. Nos dice la palabra del Señor y nos enseña que todo lo que queramos, porque la oración tiene poder para cambiar el contexto, es decir, lo que está a nuestro alrededor. Hay tanto poder en Dios disponible que Él puede cambiar los corazones, puede cambiar las personas, puede cambiar las circunstancias de un país, puede cambiar las leyes, puede cambiarlo todo, incluso de manera sobrenatural. Promete hasta cambiar las fuerzas naturales. A Josué, por petición, le detuvo el sol. Cristo mismo gobernó sobre la tempestad y la tormenta. Así que por la oración, Dios
se está comprometiendo a hacer cosas gloriosas con nosotros, pero nos dice que primeramente nosotros y que todo ese bien que queremos recibir de los demás, debemos procurarlo para con ellos. Es decir, si de Dios quiero misericordia y provisión, entonces yo también entenderé por esta palabra que nos dice aquí en el capítulo 7:12, entonces yo entenderé que también tengo que ser una persona compasiva, misericordiosa con los demás, que tengo que acordarme del pobre para que Dios se acuerde de mí en mis pobrezas, que tengo que ser capaz de perdonar a mis hermanos y a mi familia, si estoy orando para que ellos me perdonen y para que Dios mismo me perdone. Hay una parábola preciosa que usa el Señor de este hombre que tiene una gran deuda y va delante del Señor, de un Señor más grande, y le dice: perdóname mis deudas porque no tengo cómo pagarlas. Era una gran cantidad. Y este hombre, el Señor más grande, fue movido a misericordia y lo perdona. Sin embargo, este hombre que acaba de ser perdonado sale a la calle y se encuentra con uno que le debe a él. Y este hombre más pequeñito le dice: perdona mis deudas, no tengo cómo pagarte. Y este hombre que acababa de ser perdonado le dice: no, te irás preso y te quedarás allí hasta que me pagues todo lo que me debes y no se haga justicia sobre ti, sobre todo lo que me debes. Dice que cuando se enteró este señor más grande, lo llama, lo reprende y lo mete preso, porque no fue capaz de obrar con la misma justicia y misericordia que se obró con él. Esa es la oración, mis hermanos, donde nuestra vocación, no seremos perfectos, probablemente nunca hasta que Cristo venga, pero nuestra vocación será reorientada. Ya no estaremos con rencor hacia los demás, sino que comprenderemos que para que Dios obre en misericordia conmigo, Él me mostrará mis errores y los comparará con los de mis hermanos, y probablemente en la oración será donde entenderé que mis hijos, mi esposa, mis hermanos, incluso los que me afligen, no están haciendo más de lo que yo hago con otras personas y de lo que yo hago con Dios, y Él constantemente me perdona. Es en la oración entonces donde entenderé la necesidad de hacer esta misma justicia que Dios ha hecho conmigo, hacerla con los demás. ¿Cuál es la justicia que Dios hizo con nosotros? Le pregunto. ¿Nos dio a pagar lo que teníamos que pagar? Sino más bien la justicia de Dios se revela a través de Cristo. Es decir, al ver nuestra incapacidad de responder, Él decidió pagar la cuenta en la cruz del Calvario por nosotros, para impartirnos gratuitamente su favor y su misericordia. Esta es la justicia de Dios. Así que cuando dice la palabra, la oración eficaz del justo, se está refiriendo a este hombre que ha comprendido la justicia de Dios y que está obrando conforme a esa justicia de Dios. No está hablando de un hombre súper santo, sino de uno que ha sido receptor de la gracia y que está impartiendo la misma gracia. Por eso que en Santiago nos está diciendo, y por favor releamos esta hermosa enseñanza, 5.15 dice: la oración de fe, y aquí está la correlación entre la forma en que yo transmito la justicia de Dios a los demás y la forma en que Dios transmite esta justicia preciosa que nos da lo que no merecemos a nosotros. Es decir, si yo dejo que fluya hacia los demás esta gracia, Dios mantendrá el suministro de gracia sobre mi vida. Si yo le doy al que me pide, le doy, al que golpea, le abro, al que me pide, recibe de mi parte, entonces Dios también hará lo mismo conmigo y la gracia de Dios fluirá libremente a través de mí hacia los demás. Dice, la oración de fe salvará al enfermo, es decir, cuando oremos creyendo a Dios que Él puede sanarnos, Dios nos sanará. Cuando oremos al Señor con esa fe y comprendamos esta justicia, dice que también, si hubieran cometido pecados, serán perdonados. Nos pide el Señor que entre nosotros impartamos esta gracia, que seamos capaces de pedir perdón y de recibir el perdón, para que cuando oremos ya estemos participando de esta justicia de Dios. Quien participa de esta justicia de Dios tiene la promesa de que esa oración no solo es conforme a la verdad, sino también a la justicia de Dios. Y esa oración, hermanos, es muy
poderosa. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. No es solo la oración, es la oración eficaz. ¿Y cuál es la oración eficaz? La que hace el justo, no el perfecto, sino aquel que tiene la vocación de obrar por gracia conforme a la gracia que recibe. El que perdona cuando debe perdonar. El que imparte para las necesidades de los otros cuando debe hacerlo. El que da a los demás todo lo que quisiera recibir sobre sí. ¿Quiere usted recibir perdón de Dios? Perdone entonces. ¿Quiere usted recibir compasión de Dios? Sea compasivo con sus hermanos. ¿Se encuentra usted a veces un poco pedante? ¿Se agota usted de usted mismo? A mí me pasa. Me canso de mi persona, me doy cuenta que no soy capaz de alcanzar lo que Dios me manda, lo que Dios me ordena, y me agota, y sabe que voy a donde el Señor y Él me perdona y me renueva, y digo, Señor, ¿cómo es posible que puedas amar a una persona como yo? Pero ¿sabe dónde yo puedo garantizar ese suministro de gracia? Es cuando veo a alguien que, como yo, ya me agota, y soy capaz de renovar mi gracia, perdonarle, impartirle esta justicia que no se da por merecido, sino por gracia. Damos de gracia lo que de gracia recibimos, y con eso garantizo que la puerta del cielo siga abierta para mí. La oración eficaz del justo puede mucho. Cambia el contexto, cambia mi alrededor, pero es eficaz cuando hemos estado entrando en la justicia de Dios a través de esta gracia que Dios nos enseña. Esta justicia de Dios es hacer con los demás lo que quisiéramos que se haga con nosotros. ¿Quién lo hace? Dice la Escritura. Está conformando a Moisés, a los profetas, en esencia, al carácter de Dios. Nos bendiga el Señor por esta palabra. Y hermanos, quiero invitarles a ponerse de pie. Vamos a orar dando gracias al Señor. Padre, damos gracias, porque hoy día más que nunca la oración viene a ser un elemento fundamental. Queremos primeramente pedirle perdón, porque teniéndola tan a la mano y viendo tantos beneficios que hay en ella, la descuidamos, Señor. Hoy día entendemos que no hay otro lugar de donde vendrá, Señor, tanto suministro necesario, sino solamente por este canal establecido por ti. Amén. Pedimos, Señor, que por esta gracia que hay en ti seamos aceptos, perdonados por nuestras faltas de insistencia en este hábito tan saludable. Pero pedimos también, Señor, que nos ayudes a conocerte, a entrar en tu gracia, en tu justicia. Señor, sabemos que a través de la oración se sanarán muchos enfermos espirituales, del alma, de la mente, del cuerpo. Señor, a través de la oración eficaz, esta oración compasiva hacia los demás, permitirá que a nosotros llegue todo el beneficio que tú quieres darnos. Amén. Tu palabra dice que nosotros siendo padres malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más tú nos darás lo que necesitamos? Así que creemos que cuando estamos en esa justicia, en esa gracia, comprendiendo lo que es la misericordia y el amor, entonces la oración nuestra siempre es oída y siempre es contestada. Y tu palabra dice que es una oración eficaz y poderosa. Oramos, Señor, para que podamos a través de esta oración hacer un compromiso, ahora que tenemos más tiempo que nunca, de abundar en este hábito y empezar a experimentar la salud y el beneficio que no encontraremos en otra parte y en otro lugar. Es en tu presencia. Tu palabra nos manda a perseverar en este hábito, a orar en todo tiempo. Señor, podamos, ahora que tenemos más tiempo que nunca, poder ir a tus plantas y clamar por todas aquellas cosas, sin olvidar, Señor, que aquello que yo quiero que tú hagas conmigo, yo tengo que desearlo y hacerlo también con mi prójimo, porque entonces mantengo abierta la puerta de la gracia y del poder de Dios sobre mi vida. Agradecido por tu palabra, ruego que esta venga a ser salud, medicina, también revelación, Señor, a la vida de muchos de mis hermanos que pudieran estar pasando carencias y grandes necesidades. Incluso aquellos que se sienten bien, porque en un momento, Señor, las cosas cambian y empezamos a darnos cuenta la necesidad que tenemos. Pero ayúdenos para que cuando lleguemos a tu presencia, Señor, la práctica de hacer con los demás lo que queremos sobre nosotros ya esté bien desarrollada en nosotros,
para poder encontrar la puerta abierta y poder recibir de tu mano todo aquello que necesitamos y deseamos. Gracias por tu palabra, lo agradecemos. Pedimos ahora, Señor, bendigas la vida de mis hermanos y de todos los que están oyendo esta palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Demos las glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.